tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto estar con usted. Bueno, un nuevo programa de Medicina para Todos. Y como le digo siempre, un programa ideado, inspirado en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema que, no voy a decir que está de moda, pero que es muy importante, que es el accidente cerebrovascular. El ACV famoso que tiene tan mal a mucha gente porque es inmediato a veces su sistema de resolución con nuestra vida y por lo tanto merece que se conozca un poco más para saber cómo cuidarnos frente a este proceso. Me acompañan el doctor Gustavo Ortiz y la doctora María de los Ángeles Pérez Maure del Hospital Privado y con ellos vamos a conversar de este tema. Muy bien a ambos, gracias por venir al programa. Un gusto tenerlos acá y como yo digo siempre, ¿no? Vamos por la punta. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Bueno, gracias Rubén, gracias por la invitación, antes que Un nada. gusto. ¿Querés responder María? Bueno, respondo yo. El accidente cerebrovascular es una enfermedad del cerebro en la cual hay una lesión que tiene que ver con la vasculatura, es decir, con la circulación de la sangre en el cerebro. A partir de algún trastorno en la circulación de la sangre, se produce un daño en el cerebro que a consecuencia nos va a dar algún síntoma relativo a ese daño. Generalmente el trastorno puede ser o bien que se tapa una arteria o bien que se rompe una arteria. Cuando se tapa una arteria hablamos de un accidente cerebrovascular isquémico. Esa es la palabra que se usa. ¿Qué quiere decir isquémico? Isquémico significa que le falta sangre. Eso etimológicamente, la palabra isquemia significa falta de sangre. Hemia, todo lo que tenga esté relacionado con el vocablo hemia, hace relación a la sangre. Por ejemplo, hemoglobina o hematología, tiene que ver con la sangre. Bueno, entonces, como dije, hay dos formas de daño. Una, porque se tape una arteria y produzca un accidente cerebrovascular isquémico, o bien que se rompa una arteria y que produzca un sangrado, lo que la gente conoce como un derrame. Entonces, eso es un sangrado cerebral. Está bien. Me pongo en el lugar del televidente que por ahí te escucha y dice, ¿y cuando se tapa una vena qué pasa? Bueno, también se puede producir. ¿También? Sí, es otra forma, es mucho menos común. Es muchísimo menos común, pero es otra forma de accidente cerebrovascular. En números es una proporción muy, muy pequeña, pero sí, puede ser también. Está bien. ¿Qué diferencia hay entre un ACV, para no decir todo largo, Claro. entre un ACV y un paro cardíaco? Bueno, Bueno, en realidad son dos eventos diferentes que pueden culminar interrelacionadamente. El paro cardiorrespiratorio básicamente es el cese de la circulación o la función cardíaca o respiratoria que puede implicar en el cerebro y genera la pérdida de conciencia básicamente, ¿sí? Puede haber secundaria a un paro cardiorrespiratorio, digamos, reanimado o prolongado, puede haber daño o hipoxia cerebral, que es decir que las células del cerebro dejan de tener oxígeno y circulación, por lo cual puede haber un daño posterior. Sí puede haber en otros casos, por ejemplo, un accidente cerebrovascular extenso, sobre todo los hemorrágicos, que pueden generar alguna afectación en lo que son las señales o el control cardíaco y respiratorio y pueden generar el paro, ¿sí? Pero son dos fenómenos diferentes, ¿sí? Está bien. ¿Se pueden clasificar, hay distintos tipos de ACV o no? ¿Es uno solo y adiós? Bueno, como dijimos al principio, la gran clasificación es entre el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. En el ACV isquémico se tapa una arteria, es la definición, y en el ACV hemorrágico se rompe una arteria y sale sangre hacia afuera del circuito vascular, produciendo daño cerebral. Esa es la gran clasificación. Dentro de los ACV hemorrágicos están los que son producidos por la hipertensión, por ejemplo, que dan lugar a un hematoma, a un acúmulo de sangre que se coagula, produce un coágulo en el cerebro y eso empuja al tejido normal, produciendo daño alrededor. Eso es una forma de un ACV. ¿Es lo que se denomina hematoma subdural? No, ese es otro tipo de hematoma. Fue lo que tuvo Cristina. Claro, ¿no? exactamente. Esa es una forma de sangrado que se acumula la sangre lentamente
entre el cerebro y el cráneo, en un espacio que se llama espacio subdural. En ese lugar, después de un traumatismo típicamente, se va acumulando un sangrado lento, venoso, y va llenando el espacio que está entre el cerebro y el cráneo. Ese se llama hematoma subdural. Generalmente es postraumático. Pero dentro de los ACV hemorrágicos está el otro tipo de ACV, que es cuando se rompe un aneurisma, por ejemplo, que a veces la gente... ¿Qué es un aneurisma? El aneurisma es como un globito de la pared de la arteria, es una parte más débil de la pared de la arteria que se dilata y que en algún momento puede romperse y liberar la sangre hacia el exterior. Pues eso es un sangrado que se llama subaracnoideo, el que es consecuencia de la ruptura de un aneurisma. Todo eso está dentro de la clasificación de los ACV hemorrágicos. Los más frecuentes, sin embargo, son los ACV isquémicos, cuando un coágulo viaja y tapa una arteria del cerebro. Esos son mucho más frecuentes, más o menos un 80%, 80-85%. ¿Por qué se producen los coágulos? ¿Querés responder, María? Dale, sí. En realidad hay varias causas, sí. En realidad la obstrucción se puede ver o por arritmias en pacientes, por ejemplo, que tienen fibrilación auricular, que se forma, el corazón no late bien y se forma un coágulo, en este caso de sangre, y puede migrar en algún momento al cerebro, como también puede migrar al pulmón o a otro lado. Y después, entre las otras causas más comunes, es de una placa de ateroma, que en realidad, básicamente para explicar a la población, es como haciendo de cuenta una tubuladura que está llena de sarro, y ese sarro se desprende y va a circular, digamos, por ramas más finitas, donde hace el stop o se traba, y ahí genera el evento. Son las causas más comunes. También hay otras causas más raras que se dan en población más jóvenes. Puede haber, bueno, algunas causas, como por ejemplo un foramen oval que se llama, o un paso anómalo por un estado procoagulante, pero en general los mecanismos más comunes son o por una arritmia que se forma un coágulo y migra, o porque se desprende una placa de una arteria y se tapa. Son las causas más comunes. Claro, el ritmo cardíaco normal, regular, es lo que se llama el ritmo sinusal, que el nodo sinusal es como el marcapaso del corazón. Entonces, el corazón tiene que latir normalmente en un ritmo regular. Claro. Y va siguiendo siempre ese mismo ritmo, que puede aumentar o bajar dependiendo de que estemos haciendo actividad física o emociones y demás, pero es un ritmo regular. Cuando ese ritmo se altera, es lo que se llama una arritmia. Claro. Es un ritmo que pasa a ser irregular. Eso puede favorecer la formación de coágulos adentro del corazón. Y en un momento dado esos coágulos viajan y llegan, se desprenden, salen del corazón y llegan al cerebro y tapan una arteria. Eso es un mecanismo más frecuente en las personas ya más, de edad más avanzada. Por encima de los 65 años de edad, sobre todo, ya empieza a ser muy importante este mecanismo de ACV. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una muy pequeña pausa y retornamos con este tema. Estamos en Medicina para Todos y el tema de hoy es accidente cerebrovascular. Me acompañan el doctor Gustavo Ortiz y la doctora María de los Ángeles Pérez Maure. Y el tema, la pregunta que quiero enfocarles ahora es, yo creo que tiene muchas respuestas, ¿no? Porque es la importancia de la prevención. ¿Qué tenemos que hacer para que no nos ocurra un accidente cerebrovascular? Bueno, en realidad, si uno tiene que ser estricto, desde que uno nace o desde uno que es joven, tenemos que empezar con la prevención, ¿sí? Nosotros, digamos, hay muchos factores que son modificables, que se dicen, y no modificables para estas patologías, tanto cerebrovasculares como cardiovasculares. Los podemos dividir en dos, ¿sí? Unas que son no modificables, por ejemplo, la edad, el sexo, la raza, antecedentes hereditarios genéticos de hipercolesterolemia y demás, que son factores que uno no los puede modificar, pero que los puede ir controlando con los controles médicos, ¿sí? Digamos, con el tiempo, ¿sí? Y los factores que son modificables son la hipertensión, el colesterol, el manejo de la diabetes o las glucemias elevadas, dejar de fumar, por ejemplo, son factores de riesgo que aceleran lo que se llama la formación de ateroesclerosis en las arterias o se van tapando, ¿sí?
al uno controlar esos factores enlentece el proceso, porque en realidad es un proceso inevitable con el correr digamos, de la vida del ser humano, pero al cuidar esto uno va evitando, va prolongando más digamos, que se obstruya estas arterias, ¿sí? Así como también puede evitar lo que son los factores coronarios como los infartos y evitar daños a nivel cardíaco que también pueden generar o después transformarse o digamos, manifestarse con arritmias que también pueden desencadenar ACVs. Ayuda tener en cuenta todos los factores de riesgo, como por ejemplo la obesidad, el alcoholismo, el tabaquismo. Exactamente, ayuda mucho, ayuda mucho. Todo en líneas generales, todo lo que hagamos que beneficie al corazón también va a beneficiar al cerebro. Y en muchas cosas los cardiólogos ya se nos han adelantado mucho a los neurólogos y hace ya 30, 40 años que vienen educando a la gente sobre los factores de riesgo cardíacos. Entonces, el no fumar, el hacer ejercicio físico, la actividad física regular, cuidarse con la dieta, controlar la presión arterial, todo eso disminuye el riesgo de que tengamos enfermedad cardíaca, pero también disminuye mucho el riesgo de enfermedad cerebrovascular. Yo cuando muchas veces amigos que tengo que transgreden todo eso, y les digo, mira, tendrías que dejar de fumar, de tomar alcohol. ¿Y para qué vivo? Me dicen entonces. ¿No disfruto de la vida? No, le digo al contrario. Vas a disfrutar mucho más de la vida sin tener riesgo de nada. Pero bueno. Y bueno, hay que tener en cuenta que el accidente cerebrovascular es una enfermedad muy mortal. Dentro de las enfermedades neurológicas es una de las que tiene mayor mortalidad, pero principalmente es una enfermedad muy discapacitante. Es la causa número 1 de discapacidad en el mundo. Es decir, que un paciente que sufre un ACV tiene alta chance de quedar discapacitado de alguna forma y es mucho lo que uno pierde. A veces uno no le da valor a las cosas hasta que uno no las pierde, ¿no? Y poder disfrutar de la vida, eso es algo que se puede perder si uno tiene un ACV. Claro. Y bueno, hay que ser consciente de eso, que al sumar factores de riesgo, uno va aumentando la chance de que pueda tener un ACV. Claro. Lo mismo que para la enfermedad cardíaca. Si alguien tiene un ACV y no se muere, ¿en qué estado queda? Depende de dónde, en qué lugar del cerebro se produzca el ACV. Promedio. Claro, lo más típico, el ejemplo más clásico es que quede paralizado en una mitad del cuerpo. Claro, ese es un ACV típico frecuente, pero podría ser que pierda la visión o que pierda la capacidad de hablar o que pierda la capacidad de caminar. O de ver. De ver o de tener equilibrio, o por ejemplo la memoria. Hay estadísticas que dicen que una persona de más de 60 años que sufre un ACV tiene una chance de seguir teniendo pequeños ACV en los próximos 5 años que le van a producir un deterioro cognitivo, un deterioro de su memoria, a tal punto que en 5 años hay una chance considerable de que ya tenga un déficit de memoria que se podría clasificar como una demencia, que en ese caso se llama demencia vascular. Qué bárbaro. ¿Hay algún tipo de síntomas? ¿Avisa el ACV de que va a ocurrir? Guarda que vengo y ¡paf! Sí, por supuesto. María, te dejo. Sí, generalmente puede haber algunos que se llaman síntomas asociados o puede el paciente tener alguna pérdida de conciencia, algún desmayo, como quien dice, y después quedar con lo que se llama un foco. Ya que los focos son múltiples, depende de la localización estratégica de cada ACV. Generalmente lo más común es o trastorno del habla o debilidad brazo-pierna. ¿Eso antes de que ocurra? Claro, en realidad el paciente generalmente puede tener un síncope o desmayo, como quien dice. Perdóname, sí. La pregunta era, antes de tener el ACV se empieza a anunciar, ¿hay síntomas que indican de que voy a tener un ACV? Algunas veces sí, otras veces no. Claro, puede pasar que, por ejemplo, un día antes o una semana antes, el paciente tenga un síntoma menor que se recupera rápidamente. Por ejemplo, un trastorno en el habla, una dificultad para hablar muy breve, pero se recupera. Eso es un llamado de atención. Podría pasar, un ejemplo clásico también es que pierda la visión en un ojo. Pierde la visión en un ojo por 5 minutos, por 10 minutos, y luego la visión se recupera la normalidad.
pero eso podría indicar que en la carótida, en la arteria carótida, que es una arteria grande que está en el cuello adelante, se ha formado una placa de colesterol que primero mandó un pedacito de colesterol al ojo y después, una semana, 2 semanas más tarde, ya manda un coágulo grande al cerebro. Y ahí es cuando se produce. Entonces hubo un aviso una semana antes o 2 semanas antes, que fue la pérdida de visión del ojo. Eso es un llamado de atención muy grande que tenemos que darle importancia. Ahí en ese caso hay que acudir a una guardia médica. Es una emergencia. Siempre. Sí. Siempre Sí, hasta sí. estos síntomas hay que acudir porque se puede detectar precozmente y se puede dar un tratamiento, ¿sí? Esa es la idea. Es decir, que empiezo a tener los síntomas, voy a la guardia, viene el tratamiento y achico las chances de tener el ACV. Exactamente. Así es la cosa. Vamos al tratamiento, entonces. Bien. ¿En qué consiste ese tratamiento? Una idea general, ¿no? Sí, sí. Básicamente tenemos una terapia que se llama de reperfusión, otra terapia de agudo. Es un paciente cuando está con síntomas que tenemos horarios precisos nosotros para poder aplicar lo que se llama un trombolítico, por ejemplo, que es como un anticoagulante que disuelve el coágulo, ¿sí? Tenemos hasta 4 horas y media de inicio de síntomas, o sea, desde el momento que sabemos el horario, nos da precisión para ver si, y va en base a la clínica del paciente y los antecedentes que tiene el paciente, ver si es candidato o no. Hay pacientes que por determinadas comorbilidades o determinados medicamentos no se puede aplicar y en otros casos sí. Y otro tratamiento en caso de que este paciente no sea candidato, está lo que se llama la trombectomía mecánica, que en realidad, básicamente explicando, es como un cateterismo a nivel del cerebro, donde lo que se hace es, se mete digamos, como quien dice, se destapa la tubería, se abre la arteria y se saca el coágulo o el trombo o el émbolo, ¿sí? Ese es el objetivo. En realidad, esos son los tratamientos cuando tenemos periodos cortos o horarios precisos de inicio que nos dan estas chances. Mientras más tiempo pasa, menos probabilidades vamos a tener de aplicar estos tratamientos porque se ha evidenciado que mientras más tarde consultamos, ya esa isquemia o esas neuronas que han sufrido ese flujo porque no han tenido la irrigación correcta ya están muertos y hacer este tratamiento puede ser no beneficioso, ¿sí? O podemos llegar a ser mal en vez de bien, ¿sí? Entonces, cada caso hay que discutirlo, pero es muy importante bien saber el horario preciso de los síntomas para poder acudir y evaluar si estos pacientes pueden ser candidatos a darle una chance para tratar de salvar las neuronas que no se han muerto y tratar de evitar que tengan el menos déficit posible. Es decir, que estamos hablando de horas, no de días. Horas. No, de minutos. Minutos. De Esta es una enfermedad que se llama tiempo dependiente. A medida que más tiempo transcurre hasta que le hagamos el tratamiento, menos chance tiene el paciente de mejorar. Entonces, pero cada minuto cuenta. Se calcula que por cada minuto que pasa en un ACV de tamaño medio, se pierden 2 millones de neuronas. Por cada minuto que va pasando en un paciente que está teniendo un ACV, ese paciente está perdiendo 2 millones de neuronas. ¿Sobre un total de cuántos millones? Miles de millones. Pero, ¿De neuronas? Sí, de neuronas, sí. Qué bárbaro. Entonces, hay que actuar rápidamente. No solamente, acá es un trabajo que depende de que la población esté concientizada, que sepa que existe esta enfermedad, que es muy importante actuar rápido. Eso es educación pública, que tenemos que hacer todo el tiempo, enseñarle a la gente a reconocer esta enfermedad. También hay que enseñarle a los servicios de emergencia, que cuando llegan al domicilio puedan reconocer que el paciente está teniendo una ACV, que estamos en tiempo de actuar y llevarlo rápidamente al hospital. Y bueno, ahí ya es donde entra en juego el hospital, que tiene que tener una organización que dé respuesta a esta emergencia. Entonces eso va desde el guardia en la puerta de entrada hasta la secretaria, que tiene que actuar rápido y agilizar todo el proceso de administración, ahí de admisión, el agente de laboratorio, el tomógrafo y por supuesto todo el personal de enfermería, los médicos, los especialistas, todos actuando en equipo para poder responder lo más rápidamente posible ante esta emergencia neurológica. Y perdón, y sobre todo también la familia es algo fundamental, ¿sí? Reconocer ahí, digamos, los síntomas precozmente y llevarlo, no esperar, ¿sí? Hay que consultar y saber por lo menos los antecedentes, eso a nosotros
nos ayuda un montón para ver si puede tener estas chances cada persona para tratar de sacar esta discapacidad. Claro, siempre usamos el ejemplo del dolor de pecho. Una persona que siente dolor de pecho dice, me está por dar un infarto, me está por dar un paro cardíaco, tiene miedo, ¿no es cierto? Le da pavor y ahí nomás llama al servicio de emergencia. Al dolor de pecho lo respetamos muchísimo, sabemos ya, los cardiólogos nos han enseñado que eso puede ser una señal de alarma cardíaca. Pero a veces pasa que un paciente siente que el brazo se le cayó, se le debilitó el brazo, y dice, ¿qué pasará? Hacemos unos masajitos, me voy a dormir un rato, a ver si se me pasa. O siente ese cosquilleo como si se le Claro, hubiera dormido, y no le dan la relevancia que tiene, que es una verdadera emergencia y que cada minuto cuenta. Claro. Entonces, por ahí podemos esperar, tomemos algo, esperemos un rato a ver si se te mejora el síntoma. Y eso es justamente lo que no hay que hacer. Claro. Está muy claro. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y enseguida retornamos con este tema. Muy bien, vamos a tener que hacer un pequeño resumen de todo porque me avisan de que se nos terminó el tiempo y bueno, se nos pasó volando. Pero en síntesis, Gustavo, para redondear el tema, ¿cómo tenemos que cuidarnos para saber qué síntomas tenemos y esos síntomas responden a un anticipo? ¿Cómo reconocer un ACV? Y claro, y para que lo sepa la familia también, ¿cómo reconocerlo? Bueno, primero tener en cuenta el comienzo. Los síntomas de un ACV son de comienzo súbito. Empiezan de golpe, ¿no? El paciente está lo más bien, la persona está lo más bien y de pronto empieza a tener síntomas. Ese comienzo súbito es un gran indicador de que puede estar teniendo un ACV. Entonces, primero el comienzo, la forma de comienzo. Lo que hay que pensar es en la cara, en el rostro, si ustedes notan una asimetría, generalmente uno le pide que sonría. Entonces, si al sonreír vemos que una parte de la boca se eleva más que la otra, eso puede ser un ACV. Después hay que pensar en el habla, en la capacidad de hablar. Si está con dificultad para hablar, puede ser un ACV. Luego le pedimos al paciente que levante los brazos y los mantenga estirados. Si hay un brazo que se cae, puede ser un ACV. Esas tres cosas son prácticamente las más importantes. La cara, el rostro, la asimetría en la cara, la dificultad para hablar y la debilidad de un brazo o de una pierna, puede ser. Con esas tres cosas ya podemos diagnosticar en casa la mayoría de los ACV. También podemos considerar un síntoma importante el dolor de cabeza súbito, un dolor de cabeza en una persona que no sufre de dolores de cabeza normalmente y de pronto empieza con un dolor muy muy fuerte de cabeza. Eso también podría ser, pero es anormal, ¿no? No estamos hablando de una persona que tenga migrañas o que tenga dolores de cabeza frecuentes, tampoco quiero alarmar por demás a la gente, pero eso puede ser un síntoma de ACV. Y también podemos considerar la pérdida de visión de un ojo como un síntoma de ACV y la inestabilidad en la marcha, que le pedimos que camine y pierde el equilibrio para un lado o para el otro. Bueno, en resumen, con eso podemos identificar una ACV. De acuerdo. Gracias por haber venido al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta el próximo encuentro. Gracias. Hasta acá llegamos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.